Amada familia, ¿cómo estamos? Un gusto saludarte, saber que ya estamos dispuestos para estar un ratito en compañía del Señor a través de su palabra. Y bueno, pues entusiasmado también por esta nueva serie, ya que ríos de agua viva son los que la promesa del Señor dice que están corriendo en cada uno de nosotros. Bueno, quiero llevarte al libro primero de Corintios, a su capítulo número 6, verso 19, donde claramente nos dice y nos revela algo el Señor. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Te lo repito, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Bueno, fíjate bien, aquí es una comparación maravillosa porque es exactamente lo mismo que Jesús dijo de él. ¿Recuerdas esto? Cuando él mencionó y dijo, tiren este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Bueno, ya sabemos perfectamente que Jesús estaba refiriendo a su cuerpo y lo estaba comparando con el templo, ¿verdad? Ahora bien, esa misma comparación nos la está dando a nosotros, a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Entonces, fíjate, ahí está el Señor comparándonos con un templo, ¿verdad? En donde habita su Espíritu, ese Espíritu que nos ha dado, que nos ha otorgado, que nos ha dado por gracia y que entonces nos acompaña absolutamente siempre porque vive en nosotros. Entonces, ahora, con estos antecedentes yo quiero llevarte a una de las visiones más grandes que en el Antiguo Testamento tenemos a través de Ezequiel en su capítulo número 47. Y quiero que lo vayamos paso a paso. Es una visión que tiene este profeta, uno de los más grandes. Y bueno, obviamente vamos a ir analizando para que veas cómo esta profecía está cumplida, está hecha en una primera fase. Ezequiel 47, en la versión Dios habla hoy, dice así: el hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua, subráyalo por favor, y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo al lado del sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. Y bueno, vamos a quedarnos hasta aquí en esta primera parte, porque la vamos a ir analizando muy despacio, con la finalidad, obviamente, de entenderla. Bueno, pues ya entendimos que nuestro cuerpo es comparado al templo, que aquí habita el Espíritu y que entonces ahora, reflejado con esta profecía, dice que Ezequiel ve el templo. ¿Estás de acuerdo? Tenemos entonces ya el templo y está rodeándolo de tal forma que sale por una puerta, por la puerta norte, rodea el templo y después vuelve a quedar en la entrada, a lo que es la puerta oriente, y que de allí emanaba un río, ¿sí? Entonces ya tenemos el templo, que es nuestro cuerpo, y ahora tenemos ese río. Y déjame recordarte lo que vimos el día de ayer, claramente a través de Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Wow, bueno, entonces ya tenemos aquí una comparación muy bonita, muy hermosa, donde tú, yo, todos los que estamos ahorita escuchando y todos los que crean en el Señor Jesús son entonces comparados al templo, donde está el Espíritu Santo y donde empieza precisamente la manifestación de Él a través de ese fluir,
¿sí? Y bueno, déjame decirte algo con respecto a estos primeros versículos. Y está, pues, Ezequiel parado, está viendo una visión maravillosa de lo que va a ser el futuro, y dice que entonces rodea el templo. Él está midiendo cómo va a estar el templo en el milenio, pero obviamente esto es totalmente compatible y comparable con lo que el día de hoy vamos a decir. Entonces hay un rodeo, ¿estás de acuerdo? Hay un rodeo. Ezequiel empieza a rodear el templo y vuelve a quedar en la misma entrada. Y en esa entrada es donde ve ese fluir, ese río. Y decimos un río de agua viva porque mientras tú después de tarea vas a leer el resto del capítulo, porque lo vamos a ir analizando, y te vas a dar cuenta que es un río de sanidad. Bueno, entonces vuelves a quedar en la entrada, ¿sí? Pero aquí claramente quiero decirte algo y nos vamos a detener en el aspecto de vio, ¿sí? Vio. Aunque rodeó todo el templo y volvió a quedar en la misma puerta, hasta ese momento sus ojos fueron abiertos y se le puso especial atención en ese río, en ese brotar de agua. Y bueno, pues nosotros podemos entender aquí que el primer paso en nuestras vidas, fíjate que a veces hemos rodeado mucho, hemos caminado. Obviamente, entre la ignorancia y entre el aspecto de desconocimiento, pues hemos caminado, es un largo andar. Y obviamente, pues esto ahora, el Espíritu Santo ha estado actuando en nuestras vidas como una influencia positiva, como una influencia que siempre está contigo, que está en partes, que está diciéndote, ¿verdad? Y bueno, yo creo que a estas alturas te habrás dado cuenta que en tu vida ya habrá pasado alguna situación de estas, en las cuales alguien te habló, alguien te comentó, y no quisiste escuchar absolutamente nada, ¿sí? Te negaste, no fuiste, y bueno, poníamos mil pretextos, y obviamente, pues no queríamos saber nada. Sin embargo, dice que el actuar del Espíritu sigue influenciando en ti de tal modo y de tal manera que ahorita fueron abiertos tus ojos espirituales y empiezas a ver, empiezas a entender, empieza el conocimiento, se abre el entendimiento, y entonces dice que ves claramente. Y es entonces cuando te das cuenta, ahora sí, de que esta cuestión nosotros la tenemos abriendo nuestros ojos en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque antes nuestro hombre animal no entendía, nuestro hombre natural no entendía esta situación. La Biblia, la lectura, el juntarnos, el cantar, el alabar. Yo pienso que alguna vez pensaste, bueno, estos cuates, ¿qué hacen allí? Yo nada más veo que cantan, no hay nada, pero pues ahí están y se reúnen cada 8 días y tienen allí sus conferencias, sus pláticas, y a lo mejor te parecieron aburridísimas las primeras veces porque no lo entendías, no lo comprendías, porque no había una situación de entendimiento. Sin embargo, ahora que el Señor te ha influenciado de una manera extrema, de una manera maravillosa, empiezas a entender, empiezas a comprender. Y mira, déjame recordarte lo que el mismo Señor Jesucristo dijo con respecto al Espíritu Santo. Y esto lo vemos en el libro de Juan, en su capítulo número 16, verso 7 al verso 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Vaya, hermosa promesa. Ahora, pon mucho cuidado, pon mucha atención en esto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí.
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¡Wow! Fíjate nada más entonces, el Espíritu Santo ha estado en tu vida, obviamente siempre acompañándote, y de alguna manera ha estado influenciándola para que hayas tomado esta decisión. No fue que le hayas hecho caso al hermano, que le hayas hecho caso al amigo, que le hayas hecho caso al pastor. No, es el Espíritu Santo el que te convenció de tu pecado. Es el Espíritu Santo el que te ha influenciado de tal forma, de tal manera que ahora ya estás en una comunidad de salvación, que ahora te encuentras en una comunidad especial donde los escogidos, donde los hijos del Señor hacen precisamente la voluntad de Él. Entonces, esto no es casualidad. No es que tú hayas escogido a Dios, sino que Él te escogió a ti. ¡Wow! ¿No? Algo increíble. Él te ha escogido, Él te ha predestinado, Él te ha traído, Él te ha convencido, Él te ha atrapado, Él ha lanzado las redes y las ha traído hasta aquí. Te ha traído hasta aquí y ocupas un lugar privilegiado, un lugar especial. Si tú te das cuenta, Ezequiel aún todavía no entra al río, pero lo ve, se da cuenta de la majestuosidad que es ese templo, algo hermoso, algo maravilloso, y de esas aguas claras y cristalinas que están saliendo y que obviamente se queda impactado con lo que está viendo. Entonces, la primera intención del Espíritu es influenciarte de tal forma para convencerte de que tu vida antigua no era la voluntad del Señor que la vivieras y que tú estás destinado a una vida nueva, a encontrar un lugar y un espacio nuevo para ti. Y entonces allí empieza la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque como te lo vuelvo a repetir, no es una casualidad que estemos aquí, es un aspecto de amor, un aspecto de incondicional amor que el Señor nos ha dado para que tú y yo podamos estar juntos, para que tú y yo podamos estar reunidos. Nuestra vida ha sido rodeando, caminando, y como dijera a veces el estribillo, ¿no? Cansados del camino a veces. El Señor nos hace pensar y reflexionar que a veces hemos tocado fondo y que por eso es necesario encontrar un alivio en esas aguas cristalinas, en esas aguas hermosas y maravillosas que el Señor nos ofrece. Imagínate tú como un hombre sediento, un hombre cansado, lleno de tu cabeza polvorienta, tu cuerpo polvoriento, sucio, y entonces encuentras agua en donde limpiarte. Suena maravilloso, ¿no? Suena verdaderamente maravilloso. Pero fíjate cómo el Espíritu Santo ahí está presente. Claramente dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No sé cuánto tiempo haya pasado hasta este momento en el que ya estás integrado, pero yo estoy seguro de que en todo ese tiempo el Espíritu te ha acompañado, ha estado trayéndote, ¿verdad? Te ha estado llamando la atención, te ha aplicado la conciencia. Pero qué bueno que en estos instantes ya estás aquí y entonces se está cumpliendo el tiempo del Señor. Me ha tocado ver vidas increíbles, vidas tocadas que durante años no querían saber nada del Señor o que eran totalmente enemigos del Señor. Pero después podemos verlos aquí, junto a nosotros, en nuestras filas, alabando, adorando y bendiciendo al único que lo merece absolutamente todo. Qué hermoso es saber que el Señor ha estado allí en tu vida. Nunca te ha abandonado. Somos nosotros los que nos hemos alejado y tal vez no hayamos tenido ningún cargo de conciencia, pero finalmente el Espíritu ha hecho su función. Te ha influenciado de tal forma y de tal manera que ya estás aquí, que ya estás con el Padre. Te ha traído a casa nuevamente y eso nos gozamos, porque claramente dice el Señor que cuando
alguien se arrepiente, hay una fiesta tremenda en el cielo por aquel que ha reflexionado, por aquel que regresa a casa, por aquel que se ha arrepentido y da media vuelta, por aquel que quiere transformar su vida, por aquel que ya no quiere ser igual. Gracias damos al Espíritu Santo y al Señor, porque ese cuidado maravilloso siempre lo ha tenido por ti. Nunca te ha abandonado, nunca. ¿No te parece hermoso esto? Vamos a quedarnos en este primer aspecto y piénsalo. ¿Recuerdas el día en que decidiste claramente creer en el Señor? Porque ese fue. Hasta ahí el Espíritu realizó una manifestación, una gran obra en tu vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, nos sentimos emocionados de cómo tú cuidas nuestras vidas, cómo tú nos has sostenido y cómo, Señor, has visto nuestro crecer, nuestro andar, también has visto nuestros errores. Obviamente, Señor, has visto cuántas veces hemos caído y cuán profundo hemos llegado. Pero tú, Señor, eres tan bueno, eres tan maravilloso, que permites que ahora nosotros estemos aquí, que a través de tu Espíritu nos hayas traído y estemos ahora abriendo nuestros ojos espirituales para entender todo lo que hay alrededor de tu adoración y de tu alabanza, Señor. Tal vez no comprendíamos muchas cosas. Obviamente no nos caía, Señor, el entendimiento, porque nuestra naturaleza mundanal no nos permitía hacerlo. Pero ahora, Padre, empezamos a entender. Ahora comprendemos. Ahora, Señor, nos revelas y nos das una palabra para cada uno de nosotros. Gracias por la acción de tu Espíritu. Gracias por esa maravillosa influencia. Gracias porque haces de mi vida una vida nueva, una vida transformada, una vida llena en ti. Gracias, bendito Señor. Bendecimos a tus hijos, a toda esta hermosa familia en Cristo y a sus familias, a sus negocios, a sus hogares, que en todo momento, Señor, sientan que la acción de tu Espíritu Santo se está manifestando día a día. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, pues, amados hermanos, pues les agradezco mucho el que nos hayan escuchado y les bendecimos.